y se titula Oliver y Benji. Se titula Oliver y Benji y dice así: Oliver y Benji. A ver, que levante la mano el que no ha visto nunca Oliver y Benji. No hace gracia. Habéis visto todo, ¿no? Todo el mundo ha visto. Bueno, da igual, que se acaba el vídeo, hostia. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, los guionistas de Oliver y Benji. Mira, tiene el mismo móvil que tú, Los ¿sabes? guionistas de Oliver y Benji son muy particulares, porque la cosa es, haciendo un guión, lo publicaban, ponían los capítulos de Oliver y Benji, hacían otro, y hasta que no hacían el definitivo, los jugadores estaban tocando la pelota. Entonces vamos a ver, vamos, seamos sinceros. Vamos a ver. 4 capítulos se pasaban los jugadores para correr una portería de lado a lado. 4 capítulos. Y además que no sabían dónde iban. No sabían dónde iban, porque si os recordáis, el campo estaba así, curvo. Iban y decía uno: ¡hostia! ¿Dónde está la portería? Detrás de aquella goma. No, es verdad. Es que además iban todos, o sea, iban todos para allá, que no creo que te quedabas mirando y decías: como se la robe, los armas aquí, lo pongo. Y luego hicimos 4 capítulos y espérate, y luego quedaba a chutar. Se ponía el tío así, pero claro, no voy a empezar a recordar cuando empezó ahí en la playa, Roberto, y en defensa ahí. ¿Pero por qué no chutas ya? ¿Qué capitanes? ¿Qué fuerza tenían? Doblaban el balón, parecía un plano de un balón. Y una cosa muy curiosa, el portero estaba aquí, se la tiraban para aquí, y no sé, pero siempre hacía este movimiento. Oye, ¿qué capitanes, Oliverato, Benji Price, Mark Lendes, que para ser japonés tiene una pinta gitano que te cagas. Pero bueno, ahora sí, preferidos, los hermanos Derry. Los hermanos Derry eran muy particulares porque eran los de un diente así. Hermanos Derry se abrigaban a todo el equipo. Y después de 4 días corriendo hasta la portería a llorar, 4 días y 8 capítulos, 8 capítulos. Pues, después de 4 días, claro, no van a estar corriendo 4 días para luego tirar, ¿no? No. Eran mis preferidos porque hacían la catapulta infernal. Que consistía en que uno corría, se ponía boca abajo, elevaba los pies, el otro saltaba sobre encima de él, este lo catapultaba. Es verdad, tío. Para acojonar, más que nada. Se elevaba lo justo, 2-3.000 metros. Y el balón siempre lo recibía uno que estaba en el córner, que no sé, pero siempre estaba en el córner. Pero no te muevas tanto. Este centraba, el otro bajaba y remataba. Pero ahora quiero que os centréis en ese señor que estaba en el córner. Ese señor es el que más sufría de todos. Vamos a ver, los hermanos Derry se catapultaba. Y el tío estaba ahí. Veía todo cinglado y decía: joder. Como estamos dentro pasado. Y que no se lo quería tirar, estaba solo y he probado. No se lo quería tirar porque tenía que centrar siempre. Tenía que centrarse a comer. O sea, luego los guionistas le ponían este entrevuelo, el otro bajaba toda la leche, el defensa estaba así, y se estaba por encima, se apoyaba en su hombro, el defensa se quedaba así como... ¿Qué fue eso? El otro bajaba así y metía gol de cabeza. Y ahora quiero que hagamos una despedida a lo Agustín Jiménez. Agustín Jiménez, vais a empezar a aplaudir y veréis como yo soy Agustín Jiménez, se le pasa a la gente 5 minutos aplaudiendo así. Pero claro, es que no deja de aplaudir porque él no le da a la vez. O sea, él se pone... No, gracias. Empezar a aplaudir, ya ves, empezar a aplaudir todos. Gracias. No, pero seguir aplaudiendo.